Hola, soy Roy Campos de Mitofsky. Cada año, al final del año, trato de hacer lo que para mí fue una recuperación de los momentos, de los eventos, de los personajes más importantes del año. Es difícil escogerlos, es difícil en una agenda tan movida que tiene México, en una agenda tan imponente que de repente el presidente eh, pone en la mesa y todos lo siguen en un año en donde hubo pandemia, vacunaciones, donde hubo elecciones, hubo resultados en muchos estados, donde hubo acusaciones de corrupción, donde hubo desastres naturales, donde hubo leyes, ¿no? Modificaciones a las leyes. Es muy difícil, sin embargo, va mi resumen de lo que para mí sería los 10 personajes y eventos que destacaron en 2021 en México. En 2020 declaré en este espacio que el principal evento fue, y sin dudarlo, la aparición del COVID-19, ¿no? Que derrumbó al mundo, modificó actividades, una maldición que nos trajo muertes y tragedias familiares. Este año no dejó de estar presente, pero iniciaré, como acostumbre, con un conteo regresivo, iré del 10 al 9, de lo que para mí fueron los principales eventos y personajes de 2021. En el número 10, las elecciones de junio, que fueron las más grandes del país, ¿no? 15 gubernaturas y hubo renovación del Congreso, donde pueden darse muchas lecturas. Triunfos estatales de Morena, su derrota en la Ciudad de México, la nueva conformación del Congreso donde López Obrador tiene y usa su mayoría simple, que es una mayoría de presupuesto, sin lograr la mayoría calificada que le serviría para reformas, esa no la logró. La aparición de personajes que seguramente darán de qué hablar en esa elección, Luis Donaldo Colosio principalmente, en mi opinión. El avance de las mujeres, que hoy ya gobiernan 7 estados, que nunca habían gobernado más de 3, y hoy ya gobiernan 7. Y tal vez de manera prioritaria, la formación de la Alianza Va por México, uniendo a los otrora poderosos partidos PAN, PRI y PRD, y que perfila esa unión para conservarse hasta 2024, para dar la pelea ante la gran fuerza que ha adquirido Morena. Entonces, el número 10 es las elecciones de junio y todo lo que conllevó, todos los análisis que se puedan hacer. En el número 9, la falta de medicamentos. Primero negada por el gobierno y al final aceptada por el presidente. No solo la que evidencian los padres de niños con cáncer que desde 2019 pelean públicamente para lograr los medicamentos para sus hijos, sino la de todo tipo de material médico que hace falta en el país y que el presidente ya pegó el manotazo, ya dijo que el ejército distribuya, que es uno de los problemas, etcétera, pero la falta de medicamentos sería para mí el número 9. En el número 8, la inseguridad. No es un secreto la alta inseguridad que heredó este gobierno. O sea, dejaron el país en un alto nivel de inseguridad, entre otras cosas, por eso perdieron. Pero tampoco es un secreto que el presidente prometió abatirla a niveles aceptables en un año. Luego pidió otro. Ya cumplió 3 años y no lo ha logrado. Hemos vivido momentos de tensión en varios estados, Michoacán, Zacatecas, por mencionar solamente dos, y no se ve que la estrategia de abrazos, no balazos, funciona en el corto plazo. Tal vez sea adecuada para modificar las causas, pero no el estado actual en el que se vive en diversas áreas del país, ¿no? Entonces, esta estrategia puede funcionar para la siguiente generación, pero no para el momento que estamos viviendo. En el número 7, los migrantes. Un problema que parecía haberse contenido durante 2020 volvió a aparecer con fuerza en el 2021 con miles y miles de migrantes de Centroamérica y destacadamente de Haití, que tuvieron episodios de violencia, de confrontación, de acuerdos, y es un tema que no ha acabado. Estas caravanas van a mantenerse, van a seguir y van a seguir acercándose a la frontera, van a seguir llegando y tratando de integrarse a algunas ciudades. El número 6, el ejército. El presidente siguió encomendando a esta institución labores antes destinadas a los civiles, prendiendo los focos rojos ante la militarización de la vida nacional. Este es un debate profundo que no tiene que ver sobre la confianza en el ejército que se mantiene alta, sino sobre la conveniencia de que se haga cargo de funciones para las que originalmente no está destinado. Y el presidente se las ha ido encomendando, ¿no? Entonces, ya en el 2020 había declarado el ejército como uno de los eventos y personajes importantes porque habían encomendado cosas. Bueno, en 21 siguió.
En el número 5 pongo el caso de Emilio Lozoya y Rosario Robles. Los pongo como ejemplos. Ya el año pasado los declaré como personajes de interés. Siguieron siendo, ambos procesos han caminado. Lozoya hoy ya está en prisión, ¿no? El año pasado no estaba en prisión, estaba como un testigo colaborador que iba a poner gente hacia arriba. Hoy ya no le creyeron, ya después de una escena que la periodista Lourdes Mendoza evidenció, dijeron, pues no, ya ni ha hecho nada y nomás es pura saliva, así que va para adentro a ver qué pasa, pero el caso de Emilio Lozoya, pues ya está en prisión. Y Rosario Robles, que sigue en prisión, pero ahora está haciendo una defensa pública de su caso. Ya no es nada más penal, sino ya la ha hecho pública, organismos internacionales, han caminado los dos. Son de alguna manera esos dos nombres hasta el momento, porque pueden aparecer más, los nombres paradigmáticos que este gobierno ha utilizado para mostrar la corrupción del gobierno previo. Entonces, ahí están estos dos casos como ejemplo. En el número 4 pongo otros dos nombres, Nieto y Hertz, que es todo lo contrario, Santiago Nieto y Alejandro Hertz. Santiago Nieto, que era el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Hertz, que es el fiscal de una fiscalía autónoma. Pero un enfrentamiento personal que no era nuevo, se volvió público y terminó con la exposición, por un lado, de las propiedades del fiscal y con la renuncia del titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, de Nieto, después de conocerse detalles de su boda en Guatemala. Ambos siguen declarando fidelidad al proyecto del presidente, o sea, no se han rajado en ese sentido, pero ninguno salió ileso de los escándalos a su alrededor. Entonces, este pleito que se está dando al interior no quiero decir de gobierno porque ninguno está del gobierno en este momento, sino de la 4T, digamos, ¿no? De la parte ideológica de la 4T, es un pleito pues que seguramente la oposición va a aprovechar en su momento. En el número 3, la línea 12, la tragedia de la línea 12. Un trágico accidente en el principal medio de transporte público de la Ciudad de México. Tuvo impacto político. Afectaba directamente a dos presidenciables, Claudia Sheinbaum como jefa de gobierno y Marcelo Ebrard como responsable original de la ciudad durante la construcción de la línea 12. Al final, este último, Marcelo Ebrard, fue el más perjudicado con el peritaje que determinó que la tragedia no fue por falta de mantenimiento, sino por las fallas de origen en su construcción que le tocaban al periodo de Marcelo Ebrard, ¿no? Entonces, en términos, pues la tragedia, más allá de la tragedia, muertos, afectados, pero en términos políticos, Marcelo Ebrard sale más lastimado que Claudia Sheinbaum. En el número 2, López Obrador. Se animó a no declarar el personaje de 2021. El presidente sigue llenando la vida pública. Nada se puede entender sin él. La parte electoral, el combate a la corrupción, la aparición de presidenciables, el combate a la inseguridad. En todo debate aparece imponiendo su narrativa, declarando adversario a todo aquel que difiera con sus dichos. Pareciera que no hay ni opositores ni gabinete. Todo gira a su alrededor y solo cuando él lo permite aparece alguien más. Es el centro, el personaje de 2021. Y en el número 1, creo que tampoco tiene que haber mucha discusión, es el coronavirus, el COVID y sus vacunas. O sea, ese fue el personaje. Por segundo año consecutivo, la pandemia es la dominante del año. Ahora con el componente de las vacunas y sus debates, su efectividad, su conveniencia, su avance, la transparencia en su adquisición, etc. De manera que ya estamos en el proceso de la tercera dosis y de una posible cuarta ola. No es el mismo escenario de 2020 porque la actividad económica ya se recupera, pero las tensiones no cesan y las variantes aparecen. Sé que como cada año, muchos dirán, te faltó decir esto, te faltó que los desaparecidos de aquí, te faltó que el pleito de este. No, cada quien detectará, cada quien tiene sus eventos, pero estos son para mí los 10 eventos, personajes que hay que destacar en 2021. Gracias, soy Roy Campos.